Bendiciones, amados hermanos, querida persona que nos escucha. Gracias a Dios, estamos de regreso aquí en esta nueva transmisión, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más estar aquí en su servicio. Su servidor, Heriberto Elías Jr., dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad. No sé por qué siento como un poquito como, no sé, lagrimeo, no sé qué es lo que pasa ahorita. No, normalmente lo hago cuando estoy en adoración, o en profunda adoración a Dios, pero en este momento Dios sabe por qué, no sé, pero gloria a Dios. Lo único que sabemos es que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros, una vez más haciendo esta nueva transmisión. Quería hacer parece como una interrupción hasta cierto punto, porque habíamos comenzado las enseñanzas acerca de la mujer y acerca de lo que es el papel que ella juega o tiene que jugar, o la responsabilidad que ella tiene en el reino. O sea, que era ese reino original, ese reino adámico, o sea, antes de que ellos cayeran. Y digo adámico porque pues es hombre, y los dos en el espíritu son hombre, o sea, son un ser. No hay sexualidad en el hombre ni en la mujer dentro del ambiente espiritual, nomás para aclarar eso. Lo que sí quiero compartir, es que he traído esta inquietud de una vez más volver a retomar lo que es la terminación, la última parte de los temas que hemos intitulado Hombre, ¿dónde estás tú? En la última grabación habíamos entrado un poquito lo que era ahora, un poquito entre los dos, tanto el hombre como la mujer. Habíamos hablado del matrimonio, la importancia, porque el hombre tiene que alinearse a nosotros como hombres. Me incluyo yo, soy el primero en incluirme, que tenemos que tomar nuestro papel muy en serio, no más en serio, muy en serio, sino que tenemos que elevar esa conformidad. Hemos estado hablando acerca de lo que es la identidad del hombre. Y hablamos en la tercera parte de estos estudios acerca de cómo el hombre ha perdido su identidad como hombre. O sea, la pérdida de la identidad era básicamente la explicación. ¿Con qué o con quién estamos nosotros alineados? O sea, al punto para que aquello en lo que nosotros estamos alineados tome al 100% o ocupe nuestra mente. Si hablamos, por decir, acerca del hombre que tiene cierto oficio, por decir uno que es un maestro de escuela y está pero bien entregado a su trabajo, por decir, y cosa que no es mala, pero todo el día y toda la noche está, yo le digo porque yo vengo de ahí, está nomás a piensa y piensa y piensa en su trabajo, en los niños, en el currículo, y parece que ninguna otra cosa tiene importancia en su vida. Sí, y entre otros ejemplos que dábamos acerca, algunos estamos totalmente, por decir, perdidos en un enamoramiento. Especialmente hablamos de los jóvenes también, ¿verdad? Que fue parte de la razón de la que probablemente fue la que hizo que cayera Adán en la transgresión, porque estaba sumamente enamorado. Pero ¿qué en estos días, qué en estos momentos en cuanto a lo relevante? ¿Dónde está la posición del hombre en cuanto a la iglesia, en cuanto a su papel, en cuanto al orden de Dios? Porque sin duda que lo que ha sido el sexo masculino y la mente masculina ha sido atacada deliberadamente, hermano, por el enemigo, aún en la televisión. Me recuerdo desde mi juventud, cuando miraba, aunque no entendía mucho a comparación a hoy, ya que yo soy ya pues, un hombre casado, un hombre con más madurez, cómo el hombre siempre ha sido degradado por medio de los medios de comunicación. En el caso de ya sea alguna película, algún programa que sale cada semana, por decir, siempre el hombre es considerado como incapacitado, discapacitado, como un hombre, como un tonto hasta cierto punto, o sea, como que no tiene la capacidad. Y siempre se ha puesto a la mujer como que ella es la más inteligente, y sin duda que el enemigo, hermano, es el que ha puesto estas cosas. ¿Para qué? Para destruir el matrimonio. Porque imagínense,
un matrimonio o varios matrimonios o a nivel iglesia, una iglesia llena de matrimonios destruidos, pues va a ser una iglesia que siempre va a estar cojeando, va a ser una iglesia que siempre va a estar batallando en su caminar, en su transitar. Ahora imagínense Dios cómo puede ser usar vasos que se sienten inútiles, que se sienten incapaces de hacer el trabajo, la obra. Y por más bonito que esté la escritura, por más profundo que podamos recibir revelación, mientras nosotros no ejerzamos aquello que estamos recibiendo, hermano, prácticamente, como se dice en inglés, somos patos que están ahí nomás flotando en el agua, listos para que aquel hombre con una escopeta vaya y lo balacee o lo destruya. Tipo y figura que el enemigo, hermano, estamos ahí nomás. Estamos como prácticamente como títeres y esperando que la destrucción venga a nuestra vida. Pero lo que el Señor quiere hacer en estos tiempos es volver a despertar en nosotros ese espíritu varonil al cual nosotros fuimos diseñados. Y ese es el propósito de estas enseñanzas, en esta en particular, que va a ser la última. Honestamente, hay diversidad de temas. La profundidad de la escritura es literalmente no tiene fin, pero nosotros tenemos que darle un fin nada más porque tenemos que seguir a otros temas, como hemos estado hablando, ya comenzamos acerca de la mujer, cuando el Señor le pregunta qué es lo que has hecho. Entonces, ese era el último que habíamos compartido la semana pasada, el miércoles pasado, si no me equivoco, pero hoy quiero retomar otra vez este tema acerca del hombre, que sin duda que hemos perdido nuestra identidad, ¿sí? Entonces, para ello, voy a comenzar. Había puesto un pequeño así escrito unas notas. Hombre, ¿dónde estás tú? Parte número 4. Y has perdido tu identidad. Esta necesita ser encontrada. Y digo necesita ser encontrada por esta razón, hermano, porque vivimos tiempos bien peligrosos. Cualquiera de nosotros que querramos ignorar lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses tocante al COVID-19, la pandemia, cómo se ha cerrado aún la economía porque muchos han perdido sus trabajos, hermano. Ahorita vivimos en un mundo de fantasía, como estamos tan impuestos a que el gobierno siempre está ahí para ayudarnos, hermano. La triste realidad es que sabe que el gobierno está compuesto de hombres y mujeres cuyos corazones están rotos, iguales que los suyos, iguales que el mío. Ellos están formando o forman lo que es la política. Son nuestros líderes que están dirigiendo una nación entera en base a leyes, pero no en base al Espíritu de Dios, cosa que es irrelevante para estos días, cosa que necesita despertarse en estos días. Por eso tenemos que seguir orando por nuestros líderes, hermano, porque dentro de ellos hay hombres y mujeres quien Dios ha puesto estratégicamente para ayudarnos en estos tiempos difíciles, ¿sí? Porque la iglesia, hermano, no ha sido abandonada, porque puede ver alguna apariencia, porque probablemente no estamos haciendo los servicios y en nuestro templo, ¿verdad? En lo que comúnmente llamamos la iglesia, pero también eso, tiene una importancia tan grande, porque en realidad en sí, aunque estamos tan impuestos, porque desde que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, hermano, estamos impuestos a que el templo es el lugar de nuestra reunión, es el lugar de nuestro encuentro con el Señor. Pero cuando ya meditamos bien profundamente a las Escrituras y cuando nos metemos realmente a la realidad de cómo son las cosas, el verdadero templo, como hemos estado estudiando, somos nosotros. Entonces, el templo queda irrelevante, o sea, lo que son las paredes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en este día? ¿Estamos todavía lamentando? ¿Estamos desesperados por regresar al templo? ¿O hemos estado nosotros ya concientizando y hemos tomado esta postura de que yo soy ese templo, por lo tanto, mi responsabilidad es buscar la presencia de Dios, y más en estos tiempos difíciles, porque ahorita no tengo pastor físico al cual yo pueda pedir algún consejo, por decir, cuando realmente nuestro pastor, hermano, es nuestro Señor Jesucristo? O sea, no haciendo a un lado a los pastores terrenales, porque todavía existimos, pero no estamos viviendo en tiempos donde todo está bien, amado. Las escrituras son claras, los tiempos son peligrosos. Simplemente en Apocalipsis, cuando dice la escritura, hermano, y estoy hablando, es algo tan pequeño, cuando hablo acerca de
de estos tiempos donde no se iba a poder comprar ni vender siquiera. Y es algo que lo estamos viviendo, cosa que ha estado escrito por casi 2000 años y ahorita lo estamos viviendo. O sea, hemos vivido en un mundo de fantasía y más que nada en este país porque todo lo tenemos a nuestro alcance. Hables, llamémonos trabajo, hay abundancia. Y aquí el que no quiere trabajar, amado hermano, querida persona, es porque yo no sé, es simple pereza o es conformidad, yo no sé. Hablamos de alimentos y hablo comparación a otros países donde se batalla con estas cosas que para nosotros son normales, comunes, que son necesarias para nuestro diario vivir, que en otros países quizás tienen la escasez de estos recursos. Pero nosotros como lo hemos tenido todo, yo siempre me he imaginado así como un joven o un niño que vive en abundancia, en riqueza, que sus padres están enriquecidos, ya sea porque tienen algún negocio, hermano. Cuando a estos niños, a estos jóvenes no se les enseña, hermano, a cuidar o a valorar esas cosas, fácilmente lo van a menospreciar, algunos hasta despreciar por completo aquello que han tenido. Y cuando llegue la necesidad, el momento de escasez, por falta de entendimiento, por falta de sabiduría, ya sea de papá o de estos niños, estos jóvenes que nunca quisieron, así hermano, yo miro la iglesia también. Miro una iglesia, hermano, obviamente a nivel espiritual hablo, o sea que está en su juventud, pero sabe que estamos a punto de entrar a esos momentos de madurez donde esta iglesia o nosotros tenemos que desarrollarnos y crecer a un nivel que jamás habíamos entrado, que nunca habíamos entendido. Y esto solamente va a venir a través de la revelación del Espíritu de Dios. Pero si estamos todavía conformados con ese estilo antiguo que aunque han pasado nada más 2 o 3 meses apenas, pero hermano, ya estamos en otra fase nueva, diferente, distinta, ¿sí? Así como cambiamos de nuestra niñez a nuestra juventud, ahora ya de adultos, los que ya somos adultos, o sea, ha sido un cambio gradual que de repente nos llegaron de repente los años y ni cuenta nos dimos dónde quedaron todas aquellas memorias o aquellos años que ahora ya han quedado en nuestro pasado. Entonces, hemos entrado oficialmente a un tiempo nuevo, a una renovación de esta iglesia al cual nosotros somos llamados a participar. O sea que por gracia de Dios, el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios hacer con nosotros? Ahora hemos hablado siempre como iglesias, como pastor, acerca de una multiplicación, acerca de que tenemos que crecer, que en la misma escritura en Mateo capítulo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. Hermano, y seamos bien honestos. Prácticamente toda la vida hemos vivido bajo un techo llamado un templo. Y en realidad, ¿cuántos de nosotros conocemos a una verdadera iglesia donde podemos decir, wow, son miles de millares de personas, de almas que vinieron a Cristo? ¿O cuántos o estamos impuestos a una iglesia con un número de quizá 20 personas, 10 personas, 50, 100, 300, 400? Ahora, comparación a toda la humanidad, hermano, es un porcentaje minúsculo. Y todavía me rebajo un poquito más. Habemos algunos pastores que somos tan estrictos, hermano, que tenemos una mentalidad de régimen antiguo, de una mentalidad religiosa, donde en nuestras congregaciones nada más existen 10, 20, 30, y seguimos predicando que esta es la verdad y que la verdad y que la verdad, y ponemos como excusa que porque el mundo vive en pecado, que vive bajo el dominio de Satanás, por eso la gente no viene a Cristo. No, la gente no viene a Cristo no porque no tenga necesidad, sino porque nos mira a nosotros como imagen de Dios, como imagen de aún de nuestro propio Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué miran en nosotros? Entonces, tenemos que volver, o la iglesia tiene que ser restaurada a ese principio de esa iglesia primitiva, hermano, donde Cristo es reflejado en nuestro rostro, donde Cristo es reflejado en nuestra vida entera, para que la gente pueda mirar que hay salvación en aquello que yo traigo, en aquello que yo creo, en aquello que yo poseo. Entonces van a venir momentos bien difíciles, lo he dicho y lo sigo repitiendo ahorita.
como hay paz en nuestro espíritu, en nuestro corazón, aún hay alegría, hay gozo. Parece como que estas cosas no son ciertas, pero amado hermano, querida persona, ahorita la gente se sigue suicidando. La gente sigue comprando perros porque se sienten solos. La soledad, hermanos, sobreabunda. Esto del COVID-19 siguen los números subiendo y bajando y subiendo, bajando. Entonces hay una confusión tremenda, cosa que en los países europeos es diferente que aquí en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Sin duda que vivimos en un mundo que está envuelto en mentira. Sí, pero lo que sí sabemos, hermanos, querida persona, que nuestro Señor Jesucristo está anclada en nuestra alma, está anclada aún en una roca, este, inconmovible, como dice el salmista. Entonces no podemos nosotros titubear, ¿sí? No podemos que sí y luego que mañana no. Tenemos que estar asegurados y la única aseguranza que tenemos es aquella que encontramos en su palabra, en la escritura, aquella que ha causado, ha producido una fe en nosotros, hermano, que no nos permite que el diablo mismo, el temor mismo nos domine, sino al contrario, en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Sí? Para ello quiero que ya voy a hacer el comienzo, vamos a empezar a leer. El hombre individual, y eso es el enfoque en este estudio. El hombre individual, ya no con su pareja, ya no a nivel iglesia, ya no a nivel gobierno local, estatal, federal, no. El individuo, ese individuo, usted y yo, varón, que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Este estudio es para nosotros, el género humano, pero me refiero al sexo masculino. ¿Sí? El hombre individual necesita ser restaurado. Antes que el hombre busque sanar la vida de su matrimonio, necesita ir al psicólogo de los psicólogos y al médico de los médicos para que su vida sea sanada y restaurada. El enfermo quiere o se está muriendo, aquel que se está muriendo, no puede ayudar a otro enfermo que se encuentra en igual o peor condición. O sea que antes de nosotros seguir, querer cambiar a otros, o sea, querer ir a salvar a algún mundo, hermano, que está en caos, resulta que nuestra vida, hermano, quiero decir, pero bueno, es la mayoría, no en todos. O sea, hay que dar créditos a aquellos hombres que han sido sabios, ¿sí? En su desarrollo, en su caminar en el Señor. Pero la mayoría de nosotros, los varones, hermano, queremos ir a salvar un mundo cuando parece que nosotros somos los que necesitamos la salvación. O sea, necesitamos ser liberados de tantas cosas, de tantos asuntos que cargamos en nuestra mente, en nuestro pecho, sentimientos y cuanta cosa que no hemos sido liberados de aquello. Sí, pensamos que al momento de ser bautizados, que son perdonados nuestros pecados, que ya somos libres, que ya somos salvos y salvos libres de todo prácticamente, pero la realidad es esta. El mismo apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, capítulo 3, nos recuerda que el bautismo que ahora nos corresponde, dice, nos salva, nos libera, pero también causa, pero eso no quita las inmundicias de la carne, pero sino que es una demanda, hermano, dentro de nosotros, dentro de nuestra conciencia. Una demanda tiene términos de cortes. O sea, una demanda es cuando a alguien se le demanda algo, hermano, tiene que ir ante el juez. Entonces, el bautismo, al ser una demanda dentro de nosotros, dentro de nuestra conciencia, es simplemente un recordatorio de que nosotros hemos hecho un pacto. Hicimos nosotros o firmamos un pacto con nuestra propia vida, o por decir con nuestra propia sangre, con la tinta que es nuestra propia sangre, y que le prometimos ser al Señor fieles hasta el fin. Pero en cuanto a los deseos de la carne, no tiene nada, no puede combatir. ¿Sí? Eso me corresponde a mí, en mi fe, en mi seguir adelante, en mi desarrollo, en las cosas del Señor, en mi caminar, en mi transitar. Entonces seguimos. Dice, para ello todo hombre necesita, el enfermo quiere, o que se está muriendo, ya no puede ayudar a otro enfermo que se encuentra en igual o en peor condición. Para ello, todo hombre necesita volver a ser restaurado a su estado espiritual original en el que se encontraba en el jardín allá en el Edén.
Y es obvio, hermano, que ese fue el principio del hombre, cosa que el hombre perdió cuando Adán y cuando Eva pecaron. Y eso no lo voy a repetir porque ya lo hemos repetido varias veces en estas enseñanzas. El hombre fue formado individualmente. Adán y Eva no fueron metidos en una matriz de alguna otra mujer o de la tierra misma, no sé, porque fueron los primeros. No salieron como gemelos, sino que el plan de Dios, hermano, era muy exacto, era muy preciso, y Él quería, por causa del individualismo que hay en cada uno de nosotros como persona, cosa que es donde el enemigo ataca muy directo y muy personal, al individuo, al quién soy yo o a mi identidad, ¿sí? El hombre fue formado individualmente por la mano de Dios, o sea, personalmente con la mano del maestro mismo, ¿sí? O del alfarero mismo, a través de Jesucristo. O sea, porque Dios es espíritu, entonces para Él venir a tomar parte del mundo físico, lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Colosenses, habla el capítulo 1, habla acerca, hermano, de que la imagen de Dios es Jesucristo mismo. Pero ese es otro tema. Entonces dice, el hombre recibe vida por el aliento de Dios, que es su palabra. O sea, cuando el hombre cobra vida, o porque antes era esa masa nada más de tierra, que era el cuerpo humano nada más, así como un cuerpo que está muerto, ¿verdad? Cuando vamos a un funeral, así estaba, era la condición de Adán originalmente, antes de que recibiera el aliento de parte de Dios. Y resulta que el aliento de Dios, hermano, no es físico, no. Como cuando soplamos, yo puedo sentir ese soplo aquí en mis manos. Pero el soplo de Dios es literalmente su palabra. Es la ley que sale, porque Él es espíritu, ¿sí? Entonces es con la autoridad de la palabra de Dios que el hombre es hecho, o llega a ser, o se le da su aliento, o es donde Él toma vida, porque viene de parte de Dios. Génesis 2:7. Vaya conmigo a Génesis 2:7. Dice así la palabra, nada más este versículo. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, a nivel físico, ¿sí? Y luego dice enseguida, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. O sea, al ser convertido, hermano, es igual que una conversión aquí en la tierra cuando entregamos nuestra vida a Dios. O sea, físicamente ya existimos, andamos, caminamos en nuestros pecados, en nuestros delitos, ¿sí? Pero de repente cuando viene la palabra del Señor, hermano, esta hace una transformación, una transfiguración literal dentro de nuestro ser. Volvemos, por eso se habla la Escritura acerca de un nuevo nacimiento. O sea, volvemos a cobrar vida porque el soplo de Dios viene otra vez a formar parte de nuestro ser, y por eso el hombre de Dios, la mujer, y andamos bien contentos, bien alegres, hay un gozo, hay una alegría, porque hemos vuelto a nacer, ¿sí? Diste soplo, aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Obviamente está hablando en el Génesis, cosa que después vino la pérdida de esa vida de Dios en nosotros. Por eso cuando viene nuestro Jesucristo, cuando son perdonados nuestros pecados y aún nuestras iniquidades, ahora Dios puede volver otra vez, porque ahora en su santidad Dios puede volver a entrar a través de la palabra que estableció nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vuelve a entrar y vuelve a renovar, a regenerar y a restituir al hombre al lugar o a la posición que antes le pertenecía, allá en lugares celestiales. Entonces, es de suma importancia al volver a ser restaurado a nivel espíritu. Esto es esencial y necesario, porque a ese nivel es donde se encuentra la raíz de la vida de todo ser viviente. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice, cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Sí? Entonces el hombre es cuando ya muere. Entonces cuando ese espíritu, hermano, es restaurado dentro de nosotros, es donde nosotros tenemos vida. Por eso cuando Dios mora en nosotros, aún en medio de las malas noticias, hermano, estas no nos aplacan, estas no nos aplastan, estas no nos presionan, porque sabemos que ya no somos nosotros, sino que es Él a través de nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive en mí. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe, el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, es ahí donde nosotros cedemos autorización a Dios para que Él sea quien more en nosotros, ¿sí?
Esto es un acto individual. Vuelvo a repetir. Esto es un acto individual sin necesidad de que otro intervenga o interceda por mí. O sea, solo se requiere a Dios y al individuo en el proceso, solo el doctor y el paciente. A veces nosotros, como cuando llevamos a nuestros hijos al médico, entramos ahí porque queremos que nuestro hijo, nuestra hija se sientan cómodos también, algunos para protegerlos también por tanto desorden que ha habido en cuanto a abusos o cuanta cosa. Entonces, sentimos la necesidad de ir delante de él, hermano. Pero cuando hablamos a nivel espíritu, aún nuestros hijos, hermano, tienen la responsabilidad, bueno, es responsabilidad nuestra enseñarles que ellos un día van a compadecer también ante el tribunal de Cristo. Entonces, a nivel espíritu, estamos hablando de la individualidad del hombre, o sea, esa identidad del ser, cuando nosotros nos vamos a presentarnos delante de Dios. Entonces, ¿por qué esperarnos hasta el día del juicio para entender estas cosas? Cuando la Escritura es bien clara. Esa es mi individualidad, hermano. Es de suma importancia. Por eso le digo, repito, por eso el enemigo ataca tanto. La mayoría de nosotros, los varones, tristemente, ¿sabe qué? Todavía vivimos a la falda, ya quizá no de nuestra madre, pero de nuestras esposas. En base a las decisiones que ella toma, ahí nosotros vamos siguiendo como si fuéramos niños. Y cosa que nosotros vamos a entender en los estudios próximos, hermanos, en ese balance de esa autoridad, de ese dominio que Dios le dio al hombre y a la mujer, tenemos que aprender a tomar decisiones por nosotros mismos y a compartirlas con nuestra cónyuge o con su cónyuge, hermana. Porque necesitamos salir de esa mentalidad de dependencia. La única dependencia, hablábamos también hace 2 semanas en el Día de la Independencia, el 4 de julio, el estudio del 4 de julio, que el hombre por sí se ha desligado de Dios. Eso lo miramos en Salmo número 2, el versículo 3, si no me equivoco, 3 o el 4. Entonces necesitamos volver, hermano, una dependencia, pero no de otra persona, sino que de Dios mismo, para poder sobrevivir y para poder florecer en los momentos más difíciles. Dios debe de ser el centro de mi vida, o mi identidad debe de estar alineada con Dios, porque solamente así yo le voy a ceder la autoridad y aún el propósito de mi vida se lo voy a dar a Él para que yo así pueda vivir a través de Él. ¿Sí? Entonces seguimos diciendo, yo fui formado solo y me perdí. Solo. Por lo tanto, yo necesito ser resucitado y regenerado solo. Por eso entendemos que la salvación es individual. Entonces, por eso dice la Escritura en 1 Corintios 15, 20. Mientras buscamos eso, 1 Corintios 15, 20, vuelvo a leer esta frase. Yo fui formado solo, yo me perdí solo. ¿Sí? Por lo tanto, yo necesito, solo ser resucitado y regenerado. Por eso entendemos que la salvación es individual. Por eso dice la Escritura, 1 Corintios 15. ¿A qué se refiere esto? Hermano, aún en nuestras oraciones, yo no puedo depender de mi esposa para que ella en sus oraciones me hagan a mí el hombre de Dios que Dios quiere hacer de mí. Yo tengo que responder al llamado de Dios para mi vida individual. ¿Sí? Vuelvo otra vez a repetir a esa individualidad mía. 1 Corintios 15, 20 al 22. Versículo 20 dice así. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, versículo 21, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro o de un hombre. Y aquí hago una pequeña pausa, porque se ha cuestionado, hermano, querida persona, acerca de la verdad que hay detrás de aquello que nosotros decimos o llamamos una salvación segura. ¿Cómo estamos asegurados? Podemos asegurarnos de que somos salvos. ¿Sí? Porque aquí lo que nos explica el apóstol Pablo, aquí en la Escritura, hermano, que el pecado vino por un solo hombre. Entonces, no podemos negar que por causa de ese acto, allá en el Edén,
Esto ha traspasado de generación a generación. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son las pruebas? Simplemente, hermano, es voltear a nuestro alrededor. ¿Cuál es el caos en que vivimos? El desorden, hermano, cuando Dios no está en el asunto, en la vida del hombre, en el negocio del hombre, en el trabajo del hombre, en general, aún en el gobierno mismo. Todo es un desorden ahí porque hay libre albedrío para que el diablo venga y haga de las suyas dentro de aquel ambiente que nosotros le preparamos. O sea, si podemos ver y podemos entender que por causa del pecado, hermano, vino el caos, entonces podemos entender que la salvación ha venido por un hombre y podemos tenerle esa confianza a Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado en nuestra propia vida, hermano. Cuando viene la regeneración de la salvación, cuando el Espíritu de Dios vuelve a entrar dentro de nosotros como individuos, hermano, hay una explosión dentro de nosotros, algo que es algo sobrenatural. Pero tristemente, esa individualidad sigue siendo atacada por medio de la incredulidad que es producida por las cosas que vemos, cuyo autor es el diablo mismo. Y entonces, ¿qué empieza a pasar con nuestra fe? Porque todo es cuestión de fe. Empieza a menguar otra vez nuestra fe conforme va pasando el tiempo. Y de repente empiezan las preguntas, empezamos a cuestionarlo todo, empieza la duda. Cuando menos pensamos, hermano, estamos igual o en peores condiciones que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Ahora imagínense una iglesia o iglesias o templos llenos de así de personas. Y hablo en particular a los varones. Yo no sé cómo hemos sobrevivido todos estos años, todas estas décadas, todos estos siglos, cuando nuestra mentalidad es así. Solamente por la misericordia de Dios siempre pienso que hemos vivido por un hilo, así como me puedo imaginar el planeta Tierra, que aunque nada lo está deteniendo y sigue girando en su eje, y siempre he mirado que es así, no sé, siempre desde mi niñez como que está colgando de un hilo. O sea, ¿por qué? Porque en cualquier momento, hermano, si las leyes de Dios dejarían de funcionar, seríamos disparados o destruida la tierra, no sé, pero es por la palabra de Dios que es por fe. Por eso también la salvación nuestra es por la palabra de Dios que es por fe. Por eso tenemos que mantener intacta nuestra fe, hermano. Por eso estos estudios, ¿sí? Vamos ahora al versículo 22. Así como todos, o sea, individualmente, o individuos, no, o todos los individuos mueren porque todos pertenecemos a Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Otra vez, así como todos, o sea, los individuos mueren, porque todos, o sea, todos los individuos pertenecemos, o sea, al decir pertenecemos es porque tenemos una identificación pecaminosa, o sea, porque estamos hablando no del cristiano, estamos hablando de aquel hombre que muere. Por eso digo, nuestra identificación pecaminosa, o sea, nos relacionamos o nos identificamos con Adán. Somos el resultado de Adán. Todos los que pertenecemos, o sea, nuestra identidad a Cristo, recibirán vida nueva. O sea, ¿sí? Dice, ¿a quién pertenecemos? Esa es la pregunta. Actualmente. ¿A quién o a qué nos parecemos? ¿Verdad? O sea, físicamente, ahorita me miro en la pantalla y miro el rostro de mi padre. O sea, mi padre biológico, quien fue mi papá biológico. Entonces, esto es en lo físico, hermano. Nuestra identidad física, biológica, nos parecemos a nuestros padres. Entonces la pregunta es, a nivel espíritu, decimos que somos de Dios, pero la pregunta es, ¿a quién nos parecemos? Y esto es lo difícil para nosotros entender. Como vivimos en un mundo físico, yo puedo decir, no, es que el domingo yo me he visto con un saco, yo me he visto con una corbata, ando de buen parecer porque así se me ha pedido también en la iglesia. No tienes que parecerte a Cristo porque te vas a presentar, especialmente los ministros, ¿verdad? Los ministros de alabanza, los ministros de lo que es el orden de los servicios en nuestros templos. Porque así nos han enseñado, que esa es nuestra identidad. Pero resulta, hermano, que es una identidad externa nada más. Porque ya cuando entramos a nivel individuo, y ahora hablo de un matrimonio individual también, una familia individual, la pregunta es, ¿cómo están nuestras casas? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está mi vida individual?
¿Qué es lo que pienso todo el día? Porque habla la Escritura, dice el mismo Señor Jesucristo, dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, la boca del hombre, la boca del individuo, o sea, de todo lo que sale de mis labios, es porque es aquello que existe dentro de mí. Yo no puedo hablar, hermano, de algo que no poseo. Entonces, cuando mis labios no pronuncian a Cristo, yo no puedo decir que Cristo es el centro de mi vida. Eso se llama falsedad, eso se llama mentira. Entonces, el yo aparentar o aparentar una posición que realmente no tengo, es como yo decir soy ingeniero eléctrico, por decir, y nunca fui a la escuela. Pero me puedo meter a un sitio web en el internet, puedo pagar cierta cantidad de dinero, algunos cientos, miles de dólares, y me pueden mandar un certificado y decir, ahí puedo poner ahí en mi escritorio, enseguida en la pared de mi oficina, que ingeniero eléctrico, en este caso, Heriberto Elías Jr., por decir. Pero hablando de la verdad, ¿soy realmente un ingeniero eléctrico o nomás aparento? A nivel espiritual, ¿soy realmente un hijo de Dios o nada más me llamo serlo? ¿Soy realmente un servidor de mi Señor Jesucristo o nomás digo que soy, pero realmente no quiero levantar ni un solo dedo en la obra de Dios? ¿A cuántas personas le hemos hablado de Cristo cuando ese es ahora nuestro trabajo más grande que tenemos ya como almas salvas, como espíritus regenerados, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que le testificamos a alguien de Cristo? Hemos malinterpretado nada más con ser buena gente y tratar bien a la gente. ¿Eso quiere ser cristiano? No. Porque la gente no se salva con mi buena conducta. Quizá al verme, pero ellos tienen que preguntarme y saber por qué yo vivo como vivo. Entonces, si no me identifico con Cristo, yo no tengo nada que decir. ¿Cómo se van a salvar estas? Vente, vamos a la iglesia. Además, no a todo el mundo queremos llevar a la iglesia y resulta que todos estamos batallando. Es que no somos el centro de la salvación nosotros. Debemos de ser el reflejo. Y digo, debemos de ser el reflejo. Pero hay veces, lamentablemente, ni siquiera eso somos. Si realmente portamos la gloria de Dios dentro de nosotros, ¿por qué no nos atrevemos a compartirla con aquellos que tanto la necesitan? Porque la pregunta es, ¿con quién me identifico? ¿Dónde está mi identidad? ¿Sabe qué prefiero, hermano? Mejor hablar de mi trabajo, que mi trabajo esto, que el trabajo esto, que el otro. Y como me relaciono con otros hombres, otras aún mujeres, que puro trabajo, porque esa es nuestra identidad de trabajo, salimos bien contentos, no, bien bonito. Y nomás con decirles, Dios te bendiga, ya hasta con eso ya nos sentimos los super cristianos, como que ya dijimos algo, hermano. Eso no es testificar. Testificar es enseñar, es actuar, es obrar, es mi conducta. Y detrás de ello es donde entra mi palabra, porque ahora sí puede ser creíble mi palabra, porque si yo no me conduzco en una manera digna del evangelio, hermano, mi palabra queda anulada. Mi palabra no viene siendo nada. Se oye feo, pero ¿sabe a qué es semejante? A uno simplemente ser un hipócrita. ¿Sí? Eso es lo que es. Porque realmente no enseñamos, no vivimos, menos hablamos aquello que profesamos. ¿Sí? Seguimos leyendo. Entonces, ¿a quién pertenecemos? ¿O quién o a qué nos parecemos? ¿Quién o qué ocupa nuestra mente de día y de noche? Salmo número 1, versículo 1 al 3. Salmo número 1, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado. ¿Sabe que esta palabra por muchos años desde mi juventud, me quería saber y realmente no la entendía y la buscaba Pero esto es lo que quiere decir. Literalmente, bienaventurado es bendito o feliz el que camina en rectitud. ¿Sí? Bendito, que es igual a feliz el que camina en rectitud, o sea, por eso es bienaventurado. El varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, es un privilegio grandísimo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores burladores se ha sentado. Aquí podemos aplicarlo a una persona que desde su niñez, en su juventud, fue llevado, fue enseñado, hermano. Pero
Algunos de nosotros, la mayoría de nosotros, no fue el caso. Muchos de ustedes, hermano, yo tuve el privilegio de no nacer necesariamente, pero crecer en el Evangelio es uno de los privilegios más grandes que aún a mi padre y a mi madre les he dado las gracias por ellos haber tenido la fe y la confianza de haber entregado su vida al Señor. Y son las cosas que nos enseñaron a nosotros, o sea, a mis hermanos biológicos y a mis hermanas. Pero también aquí se aplica a un hombre, a una mujer, hermano, que se han guardado desde el día que nacieron de nuevo. O sea, este es un nuevo nacimiento. Ahora podemos decir, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, o sea, desde que nació de nuevo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado, porque esto de la silla de escarnecedor, hermano, parece cuando estamos sentados, ahí nomás sentados, es cuando estamos nomás hablando y murmurando y echando y haciendo y deshaciendo la vida de todo mundo. Pero aún bienaventurados aquellos que no se han sentado en esas sillas de esos burladores. Llámese porque es como estar criticando y nomás apuntando, ¿sí? Sino que en la ley de Jehová o en la ley del Señor está su delicia. O sea, nos identificamos con lo que es una delicia o placer para nosotros, o sea, porque eso es lo que ocupa nuestra mente, es nuestro pensamiento. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que aún en nuestro trabajo, hermano, todo el día es Él nuestra meditación? La palabra de Dios nos está dando vuelta en el quehacer. Yo sé que algunas hermanas estarán viendo eso también en su quehacer, hermana. Están meditando en el Señor y su meditación. ¿Sabe qué están enseñando? Que su identidad es Él. Pero imagínense hacerlo todos los días, que sea continua esta meditación de día y de noche, que sea nuestro Señor. Eso se llama que Él es una delicia, ¿sí? Y en su ley medita de día y de noche. O sea, de nuevo, nos identificamos con aquello que es nuestra delicia, en aquello de que de día y de noche pensamos. Esto huele a enamoramiento. ¿Quién está realmente enamorado de su creador, de su hacedor? Esa es la pregunta, esa es la clave. ¿Queremos entender identidad? Tenemos que aprender enamoramiento. O sea, alguien que está enamorado, hermano, está identificado con aquel o aquella persona, o con el ser, en este caso, con nuestro Señor, con quien nosotros estamos enamorados. ¿Sí? Será, versículo 3, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Esas corrientes de agua, así rápido se me vino a la mente el estudio que hicimos acerca de la mujer samaritana, aquella mujer que la identificamos como era la representación en ese estudio acerca de vivir junto a arroyos de agua viva, porque es lo que el Señor dijo acerca de esa agua que fluía. Él físicamente estaban en el pozo de Jacob, pero cuando él hablaba del agua viva, hermano, es agua que fluye para vida eterna. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Está hablando de un tiempo de madurez, de un periodo hasta que llegue la madurez. Y su hoja no cae, o sea, cuando ya hay estabilidad y firmeza, y todo lo que hace prosperará. Aún en las malas noticias, hermano, aún en errores que hemos cometido, las personas sabias saben tomar ventaja de esas oportunidades que para todo el mundo parece un fracaso, un desastre, un desorden. Y son igual que Dios, hermano. Ellos toman ese desorden como una bendición para llamar la atención o para hacer lo que sea, porque un hombre sabio está lleno de la presencia de Dios. Entonces, no es un fracaso, es un nuevo principio o es una oportunidad. ¿Me puedo identificar? Es la pregunta. ¿Me puedo identificar figurativamente con un árbol frondoso y lleno de vida al hacerme un autoexamen? Porque en esto termina este versículo 3, como un árbol que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Me puedo identificar como un árbol frondoso, fructífero? Hace poco nos vinieron a plantar un árbol que se había muerto el año pasado, entonces pedimos que se nos viniese a poner otro nuevo, y resulta que este nuevo ya se está marchitando también. Se me viene a la mente ese. Somos ese árbol frondoso, hermano, somos ese que está marchitado. ¿Y qué es la causa de ese marchitar? ¿Será que el árbol, hermano, no sirve, no funciona? ¿O será que está plantado en tierra no fértil, quizá? ¿Será que nuestras raíces, hermano, están arraigadas en el lugar incorrecto? ¿Será por eso la razón que
O sea, hemos hablado también acerca de ese desarraigar, hermano, de esa iniquidad que hay en nosotros. Todo esto se requiere verdad. Todo esto se requiere, hermano, perdón. Todo esto se requiere honestidad para yo acercarme a Dios, para llegar a ser ese árbol frondoso. Vamos a lo siguiente. El llamado a nuestra identidad. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 15 y 16. Primera Reyes 19, 15 al 16. El llamado a nuestra identidad. Entramos a esta fase ahora sí. El espíritu de Elías es el subtópico que escribí. Restaurado por Dios para seguir marchando adelante con su llamado. Qué curioso, Elías mismo, el gran profeta Elías, se le tuvo que impulsar, hermano, para él terminar su llamado después. Y fíjese, ahorita va a ser no voy a leer toda la porción, ¿verdad? Pero lo que vamos a leer es después de que el Señor trata con él allá en la cueva, cuando él se había encuevado y ya no quería salir porque él se sentía que y estaba perdiendo su vida porque Jezabel andaba atrás de él. Entonces el Señor le tiene que recordar, hermano, quién es Él. Y ¿sabes qué? Levántate, como vamos ahorita en la escritura, porque todavía te falta trabajo. ¿Sí? Te he dado un llamado, necesito que lo cumplas. ¿Sí? Y es lo que el Señor nos está hablando en este día, hermano. Ahorita no es el tiempo para acobardarnos, aún al mirar la negatividad en los noticieros. Hoy es el tiempo, hermano. Si Cristo viene pronto, necesita su pueblo estar alerta. Su pueblo necesita estar enfocado, no en las cosas de afuera que le van a causar el temor, sino en el autor y el consumador de la fe, quien es nuestro Señor Jesucristo mismo. Versículo 15. Entonces el Señor le dijo, o sea, a Elías, el profeta, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Que nosotros vamos caminando así como Elías, hermano, y parece que vamos por un rumbo, pero a veces Señor, y sabes que necesito que te regreses. ¿Sabe qué es ese regresar, hermano? Regresa. ¿Dónde te perdiste? ¿Qué es lo que causó? ¿Sabe por qué? Para que no vuelvas a pasar por este mismo camino. Para que no te me vuelvas a desviar, mi hijo. O sea, necesito que en tu mente regrese al camino, ¿sabes? Este es el punto donde cometí el error. ¿Y sabe por qué? Porque es necesario entender, hermano, que para evitar esos errores, nosotros ya no podemos volver por ese camino que nos llevó a ese extravío. ¿Sí? Lo que el Señor necesita, hermano, es una mente fresca, es un caminar nuevo, restituido, restaurado, hermano, donde el Espíritu de Dios nos guía hacia adelante. Entonces dice, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Y dice, cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Honestamente, hermano, en este decaimiento de Elías, ¿usted cree que tenía el espíritu para ir a hacer el trabajo de Dios? O sea, o el ánimo más bien. Carajo, de ir, ay, tengo que ir a ungir a Hazael por rey. Y resulta que él no podía ni con su propia alma. Pero ¿sabe qué, hermano? Es que Dios mira el terminar, no en nuestro presente, sabiendo que aunque estemos pasando por momentos difíciles, vamos a salir adelante porque Él está con nosotros como un poderoso gigante. Él nos va a mirar hasta terminar esta carrera o esta jornada, pero ya me corresponde a mí. O me levanto o me quedo ahí dormido o atascado o atorado. Pero la realidad es esta, que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta que por lo que hicimos por medio de este cuerpo, ora sea bueno o sea malo, de toda cosa vamos a dar cuenta, hermano. O sea que no podemos quedarnos atorados. 16. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y luego unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Ya estaba designado de parte de Dios que Eliseo recibiese su nuevo llamado y fuese identificado como profeta, hermano. Y a veces nosotros no queremos dejar con lo que estamos impuestos o con lo que estamos cómodos. Y ¿sabe qué le dice el Señor aquí a Elías? Ve, úngeme al profeta que va a ser quien viene detrás de ti, porque aunque no le dijo, ya te voy a llevar conmigo, el carro de fuego te va a llevar, no le dijo, pero simplemente tú sigue haciendo tu trabajo en todo lo que yo te ordene, ve y hazlo.
porque yo tengo planes, porque esto sigue adelante, esta obra sigue adelante, no te me estanques, levántate, mi hijo, levántate, mi siervo. ¿Sí? Ahora quiero que vayamos a Primera de Reyes. No, me pudiera meter en más detalle, hermano, pero no quiero porque vamos a desviarnos después del tema. Queremos seguir adelante. Primera de Reyes, capítulo 19 al 21. Primera de Reyes 19 al 21. Aquí vamos a empezar ahora sí, hermano, a hablar de lo que fue la vida, vamos a hacerlo como un ejemplo de la vida del profeta Eliseo, desde cuando él recibió el llamado. ¿Sí? Vamos a ver cómo él se identificaba antes y ahora cómo Dios lo iba a llevar a una nueva identidad. ¿Sí? Versículo 19, 1 Reyes 19. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, otra vez, ¿no? Que no es casualidad que seguimos cayendo a esta palabra, al encuentro en el camino. Porque en determinado momento Dios nos encuentra en el camino, en nuestro transitar, hermano, cuando Él nos llama la atención. O sea, Dios nos encuentra en el camino. Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. O sea, en ese momento, hermano, en el andar arando, ¿sabe cuál era la identidad de Eliseo? Era de un trabajador, de un campesino. ¿Sí? Y luego dice, esa era su identidad actual. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él. Esto yo siempre he pensado, hermano, que Elías venía de una familia prominente, de una familia, hermano, que tenían dinero, que tenían varios criados, que tenían bastante tierra. Pero aún en medio de ello, hermano, viene el llamado de Dios sobre la vida de Eliseo por medio del profeta Elías. Porque este hombre cargaba algo, hermano, una unción de la cual iba a recibir, porque Dios sabía que él era un hombre fiel y él iba a terminar, o sea, hablo de Eliseo, que iba a terminar fielmente su obra o su trabajo. Entonces, Elías se acercó a él, o sea, el profeta. Elías tipo y figura de Dios. O sea, él se acercó a Elías con el propósito de llamarle e ir con él y enseñarle su identidad nueva. ¿Sí? Elías se acercó a él y le echó su manto. O sea, echó su manto sobre él. Señal de la unción de Dios puesta sobre él. Era una señal. Era un tipo y figura. ¿Sí? Que ahora él había recibido el manto de profeta. ¿Sí? Sobre los hombros y siguió caminando. O sea, Elías pone el manto y él simplemente sigue caminando, hermano. O sea, imagino que le dice, what in the world is this? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Pero es que Elías, hermano, él iba con un plan, con un propósito. Él ya no estaba para perder tiempo porque él estaba próximo a ser elevado al cielo. Hermano, antes de que el Señor regrese, se van a efectuar las bodas del Cordero. ¿Sabe qué el Señor tiene que hacer con su iglesia? Dice la Escritura primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando se suene la última trompeta, que es la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hemos quedado, dijo el apóstol Pablo, no seremos delanteros a ellos, sino que ellos primero van a ser levantados y Cristo, dice la Escritura, que viene con sus santos. Entonces dice, vamos a juntarnos con Él en el aire. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, aunque este no es el tema, hermano, ahí se van a efectuar las bodas del Cordero. Aún en ese capítulo 11, el pueblo de Israel, ahí, hermano, la dureza de su corazón va a ser removida y ellos también van a ser elevados para participar de las bodas del Cordero, donde el Señor, el esposo, se va a unir con su esposa, que es la iglesia. ¿Sí? Entonces aquí es tipo y figura, hermano. Cuando Cristo venga, hoy en estos días que estamos viviendo, estos últimos años que nos quedan, hermano, Dios va a apresurar las cosas. Ya de nosotros como hijos de Dios, como servidores de Dios, hermano, ya no estamos para perder tiempo. Ya no estamos, hermano, para estar, aún como pastores nomás apacentando, hermano, cabras en el rebaño. Estamos aquí, hermano, para nosotros enfocarnos en las ovejas, para que haya una reproducción en masa, porque la gente, hermano, va a venir a montones al reino de nuestro Señor Jesucristo, para que la iglesia del Señor, hermano, venga a completarse antes de que Cristo venga, porque aquellos que ya han sido llamados para vida eterna, imagínense, ¿quién les va a hablar? ¿Quién les va a enseñar el camino de la salvación? Somos nosotros.
¿Sí? Entonces, por eso el Señor requiere, hermano, que esta identidad nuestra sea otra vez restaurada, restituida. ¿Quiénes somos realmente, varones, hombres de Dios? Dios nos está llamando, hermano, a estos tiempos del fin, ya no para estar nosotros bobeando con otras cosas en este mundo, cosas que han sido hasta este día nuestra identidad o nuestra identificación. Entonces, le echó su manto sobre los hombros y él siguió caminando. Y dice, es que la cosa es así, a lo que vamos. Dios llama y sigue adelante, porque hay trabajo que hacer. 20. Eliseo dejó los bueyes donde estaban. Salió corriendo detrás de Elías. ¿Sabe qué es lo que una gente va a hacer, hermano? Va a ir en pos de sus hijos, de los siervos de Dios, porque en medio del caos, en su desesperación, van a decir como allá los judíos, allá en Hechos capítulo 2, versículo 37, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces dice, Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. O sea, hermano, esto es cuestión de meditar que la cosa es en serio. Es prácticamente diciendo, ¿estás dispuesto a seguir? O si te vas a quedar, quédate aquí. Tú sigue con tu oficio. Pero prácticamente diciéndole, pero vete meditando porque esto que acabo de hacerte, aunque no lo entiendes, no lo ves, porque todo es por fe, hermano, es literalmente un manto que Dios ha puesto sobre ti. ¿Por qué, hermano? Porque Dios iba a empezar a usar a Eliseo, porque él iba a ser la voz de Dios, iba a ser las manos de Dios dentro del pueblo de Israel, porque Elías iba a ser tomado, iba a ser removido. ¿Sí? Entonces le dice, piensa bien. Entonces Eliseo regresó, o sea, meditó y después regresó con una decisión firme, a donde estaban sus bueyes y los mató. Esto, hermano, es muy interesante. Este es el sacrificio de su oficio, quemándolo y ofreciéndolo en el altar. ¿Sabe qué acababa de hacer Eliseo? Al matar estos bueyes, hermano, es ese tipo de figura de traer estos animales ante el altar para que estos fuesen sacrificados. Pero esos animales son literalmente, hermano, era el oficio de Eliseo, era el trabajo de Eliseo. ¿Sabe qué estaba haciendo? He aquí, vengo a sacrificar aquello con lo que yo me identificaba, porque ahora he entendido mi nueva identidad. O sea, al quemarlo, aún eso quemado, queda atrás. Y la pregunta para nosotros, varones, ¿qué estamos dispuestos a hacer y dejar para que ahora y nosotros sacrificarlo, para que ahora nuestra identidad sea primeramente Cristo y ya lo demás sea añadidura? ¿Sí? Entonces, es el sacrificio de su oficio, quemándolo y ofreciéndolo en el altar. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, o sea, todo lo que tenía que ver con su oficio, todo eso se usó para el sacrificio. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Fíjese aún, hermano, el pueblo mismo se iba a beneficiar de la decisión que este hombre acababa de hacer. Ahora hablo a los líderes, ahora hablo a los pastores, aquellos, hermano, que tienen llamado de profeta, de maestro, de doctores, de apóstoles, que ahorita quizá estamos batallando o están batallando con su identidad. Cuando se tome la decisión para seguir y servir con denuedo aquel llamado o aquella voz que nos ha estado allá y llame en esa cueva, aún el pueblo, hermano, va a beneficiar de nuestra decisión. Y cuando hablo del pueblo, no nomás el pueblo actual, sino el pueblo que nos va a seguir, que también ellos van a participar de esas bodas celestiales. Después se fue con Elías como su ayudante. Fíjese, es tiempo de aprender. Es tiempo de desarrollo, por eso estos servicios, hermano, por eso estas enseñanzas son de suma importancia. Después se fue con Elías como su ayudante. Según él, lo siguió como ayudante. O sea, según él, pues voy a aprender, voy a ser un estudiante, un discípulo. En verdad, estaba siendo entrenado para recibir su identidad nueva como profeta o servidor de Dios.
hermano, porque Dios quiere depositar en nosotros, dar con mayor peso de gloria y más responsabilidad, pero como no estamos capacitados, hermano, trocaríamos la gloria de Dios, pisotearíamos, hermano, la gloria de Dios. Quiero ahora que vayamos ir rápidamente a Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Vamos a ver la vida de los discípulos ya rápidamente, ya estamos a punto de terminar esta grabación. Versículo 18, capítulo 4 de Mateo, versículo 18. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar otra vez, en el camino encuentra a ciertos individuos. Vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca, o sea, eran pescadores, este era su trabajo, en el cual se identificaban, porque no conocían nada más que la pesca de peces, de pescados. 19, Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas o cómo ser pescadores de hombres. O sea, seguirán en su oficio, solo que cambiarán su objetivo. O sea, algunos, por decir algún mecánico, hermano, que es bueno para arreglar los carros y le mete y sale todo lleno de aceite, pero echa a andar los carros y los dejan como nuevos. Hermano, en nuestro llamado verdadero, y uso el mecánico como ejemplo, nada más, porque hay muchos oficios. Cuando hablamos de las almas de los hombres, cuando hablamos del espíritu de los hombres que viven en pecado, hermano, ¿cómo pudiera usted, ya que conoce cómo se arreglan las cosas, cómo sería útil usted en el reino? Es igual, arreglar las vidas descompuestas de hombres y de mujeres, pero cuando usted se alinee con el Señor y tome su nueva identidad, ahora su oficio va a ser arreglar las almas o los motores, entre comillas, que es lo que hace funcionar a los hombres, hermano, porque todo es interno, para que la vida de estos sea transformada. Que cuando ellos se les encienda aquello por la palabra que usted les va a llevar, por el espíritu que usted carga, otra alma para Cristo, otra alma para el reino de nuestro Dios. ¿Sí? Un ejemplo nada más. Seguirán en su oficio, solo que cambiarán su objetivo. A partir de este momento serán pescadores de hombres y serían entrenados para recibir ¿qué? Su nueva identidad o su identidad nueva. Versículo 20. Y enseguida, así hermano, porque es una decisión que se tiene que tomar ya. Y enseguida dejaron las redes. O sea, qué curioso. Cuando escribía esto, estaba leyendo esto, se me vino hacia la mente. Estas redes, ¿qué es lo que tipifica? Lo que los tenía enredados y apartados de su verdadera identidad. ¿Qué es? ¿Cuáles son las telarañas, hermano, que a nosotros, varones, nos están enredando, nos tienen inactivos? ¿Cuáles son esos lazos de ese pecado que nos asedia, que nos rodea, que nos tiene atados? ¿Cuáles, hermanos, son esas redes que están puestas sobre nosotros, que el mismo enemigo nos ha hecho pensar que que no somos suficientes, que no somos adecuados, cuando la sangre de Jesucristo ya perdonó todo nuestro pecado? Por tanto, somos coherederos juntamente con Él y salvos por su gracia. En realidad, de acuerdo a su diseño, por Dios, eran pescadores de hombres o servidores de Dios, disfrazados de pescadores de peces. En realidad, hermano, le hablo al mecánico, como ejemplo también. Usted ahí acomódele el oficio en el que usted trabaja. Al mecánico le digo, usted realmente es un mecánico de almas y de espíritus antes de que sea un mecánico de carros o de automóviles o de motores de diésel, de lo que sea, de motos, lo que sea. El llamado principal suyo, hermano o varón, es el de aquel de ir a rescatar a la gente en su necesidad. Y el oficio de lo que es su trabajo para traer economía a su casa, traer dinero, ese es el secundario. O sea, ese es el disfraz. O sea, físicamente por fuera, usted delante de la gente es uno, pero dentro de su espíritu está la identidad que Dios le ha dado, que es ser aquel que va a ir a rescatar aquellas almas. ¿Sí?
Espero que me entiendan. Interesantemente, después de la muerte de Jesús, perdieron toda esperanza, o sea, los discípulos, de verle de nuevo y regresaron a su viejo oficio y tornaron a la pesca de peces, cuando de repente fueron encontrados de nuevo por el Cristo resucitado, quien iba a resucitarles su identidad de nuevo. ¿Y sabe qué está haciendo el Espíritu de Dios en este momento, en estos tiempos? Restituyendo, reencontrando para volver a resucitar esa identidad que habíamos perdido, pero para que ésta ya no se vuelva a perder. Porque ya no estamos a esos tiempos. El tiempo está muy apresurado porque nuestro Señor Jesucristo está próximo a regresar. Versículo. Quiero que leamos ahí en Juan capítulo 21, 2 y 3, así rápidamente, para que me entiendan un poquito más a qué me refiero. Varios de sus discípulos, Juan 21, 2, varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Ya estaba la mayoría de los discípulos ahí. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. O sea, esto es después de que Cristo había ya muerto, hermano. Todavía no se les aparecía, todavía no llegaba. Entonces su identidad otra vez como que habían perdido, se habían desilusionado, su fe había, no sé qué estaban pensando, o en simple tristeza habían regresado como primer lugar o como para identificarse en su viejo oficio. Dijo Pedro, me voy a pescar. Y todos dijeron, pues nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Eran pescadores expertos, pero no pudieron sacar nada toda la noche. O sea, fue infructuoso su intento. ¿Y cuánto nos sentimos así, hermano? Que parece que no estamos llegando a ningún lado. Por más dinero que sacamos, por más próspero que sea el negocio nuestro. ¿Sabe por qué? Porque no estamos operando en lo que ha sido el principio de nuestra salvación, que fue la identidad que el Señor depositó sobre nosotros como pescadores de hombres. Conforme ha pasado el tiempo, nos hemos vuelto a reidentificar. Y luego más cuando viene la bendición de Dios en nuestra vida, ponemos nuestra mirada más en las riquezas, hermano, en cómo hacerle, en cómo hacer más, en cómo producir y reproducir más, pero no de almas, pero no de gente de reino. Por eso nos sentimos infructuosos, como que no tiene sentido la vida, porque hemos perdido la identidad, pero ahora el Señor quiere revivir aquella identidad. La pregunta es esta: ¿es el templo y lo viejo nuestra identidad? O sea, el templo donde nosotros nos hemos congregado por tantos años, ¿es esa nuestra identidad, hermano? Al punto que estamos desesperados por regresar al templo, cuando lo desesperado debe de estar dentro de nosotros. No nosotros el desesperados, sino el deseado, hermano, de las naciones, el Cristo resucitado. Está Él dentro de nosotros para que esa sea nuestro enfoque y ahora nuestra identidad. ¿Es el templo y lo viejo nuestra identidad o es el Cristo resucitado quien ha estado queriendo resucitar lo muerto y deshacer el religiosismo en nosotros para que volvamos a andar en novedad de vida? O sea, volver a andar en novedad de vida el resto de nuestros días. Hermanos varones, nuestra vida ya nunca va a ser igual. Los tiempos en que vivimos son los más peligrosos que hemos vivido. Las cosas que se van a poner más difíciles. El caos y la desesperación se siguen aumentando actualmente. Y la pregunta es esta: ¿estamos nosotros preparados para enfrentar estos nuevos tiempos al seguir en nuestra comodidad y en nuestra identidad actual? ¿O estamos listos para responder al llamado de Dios con Él para saber guiar a nuestras familias durante la tormenta que se acerca? Esa es la pregunta. Ya termino con esto. Y esto es necesario porque va a ser el último, me voy a pasar un poquito más, unos minutos, porque va a ser el último tema. Voy a ser el último tema de esta serie acerca del hombre. Y el subtítulo es Voces extrañas. Voces extrañas. Nos identificamos con los que nos manipulan. Esta manipulación indica mi falta de identidad.
Indica más bien mi debilidad, y estoy hablando a los hombres, al dejar que otros me manipulen. ¿Cómo sé si tengo o no tengo identidad celestial o directa con Dios? ¿Cómo sé si estoy o no estoy siendo engañado por voces extrañas, diabólicas? Si soy fácilmente manipulado a creer que todo lo que otros me dicen, estoy siendo manipulado por voces diabólicas. Salmo 16:8. Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Leemos estos versículos, alguien hasta se lo ha aprendido, hasta de memoria, pero ¿por qué somos conmovidos fácilmente? Por falta de identidad, porque fácilmente otros, al escuchar nosotros lo que escuchamos, somos manipulados, o sea, está enseñando la debilidad de nuestra identidad. ¿Cómo puedo saber entonces, hermano? Todo lo que es verdad está alineado con la verdad, todo lo que es mentira está alineado con la mentira. Por eso escrito está en Juan 8:44 y voy a leerlo así rápido. Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Fíjese lo que el Señor le dice, hermano, a los hombres religiosos de ese día. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Cosas que nos están desanimando, así rápidamente las debemos de señalar, eso del diablo. ¿Sí? Y hermano, pero que si es la persona a quien tanto amo, hermano, hay influencia, no importa que se llame pastor, porque ahorita hay pastores aún en el infierno, hermano, y esa es la triste realidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, versículo 45, es natural que no me crean cuando les digo o hablo la verdad. O sea, estas son palabras del Señor Jesucristo, no son mías. Sí, que quede muy claro. Si estoy alineado con el Espíritu de Dios, Él mismo me va a redarguir. Cuando voces de crítica acerca de otros llegan a mi oído, cuando ya no soy redarguido y más bien creo a todo lo que se me está manipulando a creer, aunque esto sea mentira, es indicador que no tengo identidad. Esta falta es uno de los síntomas, para que me entienda, de la falta de identidad. Sabré que tengo identidad de Dios cuando me alineo con aquellos que hablan verdad de acuerdo con la palabra de Dios y no con los que hablan de otros. O sea, está muy claro. No con los que hablan de otros fuera de la palabra de Dios. Mateo 24:32. Rápido. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Estas son las señales de los cambios, hermano, en el tiempo. Este es el tiempo que estamos viendo. No voy a poder meterme así en detalle, hermano, pero estamos viviendo los tiempos. Habla acerca de la primavera, que no es casualidad que todo esto que empezó de la pandemia comenzó en la primavera. Y sabe qué indica esto también, hermano, que es en el tiempo de la Pascua. Siempre el Señor en el calendario indica las cosas cuando se acerca la Pascua. ¿Sí? Pero bueno, 2 Pedro 3:9-11. Dice así, 2 Pedro 3:9-11. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Versículo 10, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán como un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Y luego el último versículo, que es el 11, con esto ya terminamos, ya para cerrar. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Cuando nosotros no ponemos estas cosas, hermano, en nuestro corazón, no son parte crítica o esencial dentro de nosotros, es porque nuestra mente realmente no está en el Señor. El caos y la destrucción y las malas noticias, ¿saben para qué van a ayudar al pueblo de Dios? Para que haya un despertar. Pero ¿sabe qué estamos haciendo nosotros? Estamos muy cómodos. No estamos alerta. Seguimos trabajando, gracias a Dios que todavía hay trabajo.
Y aprovecho para dar las gracias a todos mis hermanos que todavía estamos ahí aportando ahí en la iglesia. Gracias por los diezmos, las ofrendas, gracias por su fidelidad. Y este bendito Dios, hermano, que Él es quien nos recompensa. Sí, nada más quería decir eso. Pero ya para cerrar, termino con esto. Los tiempos en que estamos actualmente, amados hermanos, nunca los habíamos visto. Nunca se habían visto las cosas que estamos experimentando y van a empeorarse un poco más estos meses próximos. Ahora que está a punto de las aperturas de las escuelas, ahorita hay una guerra en el gobierno donde nuestro presidente quiere abrir y su gabinete quiere abrir a aquellos que lo apoyan. Y él lo está haciendo en base a los países europeos que ya han abierto las escuelas, algunos de ellos, obviamente no todos. Entonces ellos están monitoreando cercanamente qué es lo que está pasando, asegurándose que todos los niños están a salvo y también las maestras, porque las maestras son las que son más propensos a caer bajo enfermedad. Entonces, el argumento de nuestro presidente, es que allá lo están haciendo, entonces nosotros podemos hacer también, y esto para que la economía también siga, hermano, porque ahorita está estancada la economía hasta cierto punto. Usted sabe que en cuanto a la política es la importancia de la economía. Entonces, hay fuerzas opositoras, todo esto causa confusión aún en el pueblo cristiano, ahorita en California también, eso de que ya no pueden cantar en las congregaciones, son los principios nada más de lo que viene. Entonces, nos queremos apresurar. Entonces, ya próximo tuve una junta también con nuestro hermano, apóstol Amador Valenzuela, en cuanto a las indicaciones de cuándo abrir. Entonces, de eso vamos a dar un poquito más información después, hermano, pero tengamos paciencia. Ahorita lo que debemos estar más preocupados, más que cuándo va a abrir la iglesia, es cómo está nuestra vida, cómo estamos en relación con Dios. Nosotros ya no tenemos excusa, porque ya conocemos la Escritura. Mi deseo es que Dios les siga bendiciendo, que siga aumentando Dios nuestras fuerzas, ¿no? Y nosotros seguimos adelante, nuestro Señor Jesucristo. Y hasta la próxima, si Dios permite. En el nombre de Jesucristo nos vemos pronto. Dios les bendiga. Amén.